Bien, vamos a dar inicio al panel número 1, el cual hemos titulado Planificación y Gestión de Recursos Hídricos basados en el uso de herramientas innovadoras para incrementar la capacidad de resiliencia en cuencas hidrográficas. Vamos a presentar a quienes nos acompañan en la mesa de expositores, a mi derecha, y en la mesa de contribuyentes claves a la mano izquierda. Quiero empezar presentando a la doctora Elba Fiallo. Ella es coordinadora regional del proyecto Cuencas Resilientes del Centro Internacional de Investigación para el Fenómeno del Niño, CIFEN. Ella nos acompaña desde Ecuador, tiene base en Ecuador, ¿verdad, Elba? Muy bien, bienvenida. Presentarles también al doctor David Yates. Él es líder del grupo de recursos hídricos, David Purkey, disculpa, David. David Purkey es líder del grupo de recursos hídricos del Instituto Ambiental de Estocolmo y lo acompaña también el ingeniero Roland Valencia. Él es secretario técnico del Consejo de Recursos Hídricos de la cuenca Quilca-Chili. Virtualmente estará también como expositor el doctor David Yates. Él es científico del Centro Nacional de Investigaciones Atmosféricas de los Estados Unidos. En la mesa de contribuyentes claves vamos a tener la participación en reemplazo del ingeniero Juan Sevilla, ha delegado al doctor Máximo Jata. Él es asesor de la alta dirección de la Autoridad Nacional del Agua. Ha sido también director ejecutivo del proyecto de modernización de la gestión de los recursos hídricos, para quien también le damos la más cordial bienvenida, doctor. Y el doctor Zacarías Madariaga, él es presidente del Consejo de Recursos Hídricos de la cuenca Quilca-Chili. Vamos a darles un aplauso de bienvenida a nuestros expositores y contribuyentes claves. Bien, ya hemos escuchado las palabras del ingeniero Sevilla cuando nos menciona, ¿no?, que desde la dación de la Ley de Recursos Hídricos en el año 2009 y su reglamento en el año 2010 y todos los instrumentos de política que se fueron generando, se emprende en el país un proceso de modernización de la gestión de los recursos hídricos, basado en una gestión participativa con la creación de los consejos de recursos hídricos y a la vez una gestión multisectorial e integrada. Pero esta modernización, estos procesos de modernización tienen que ir acompañados de la innovación y sobre todo la innovación en herramientas. Para eso van a hacer uso de la palabra el doctor, en primer lugar el doctor David Yates y el doctor David Purkey, quienes nos van a ilustrar cómo vienen trabajando desde sus instituciones en desarrollar capacidades en el uso de herramientas innovadoras para la toma de decisiones. Quiero comentarles también que desde el proyecto Para Agua venimos impulsando el enfoque de apoyo a las decisiones robustas. En un trabajo acompañado de estos dos institutos, el Instituto Ambiental de Estocolmo y el ENCAR, quienes nos han ayudado a llevar a las cuencas metodologías muy innovadoras para incorporar escenarios climáticos en los modelos hidrológicos de las cuencas. Bien, vamos a dar la bienvenida entonces a David Yates, quien está aquí de manera virtual. David, te escuchamos. Sí, are you ready? It's the first slide up. Okay. So I'm going to talk about the development of climate scenarios for the Para Agua project. And I am from the National Center for Atmospheric Research, and we're a science center where we focus on all aspects of atmospheric sciences. And Christina, just you can tell me if I should slow down, because I'm assuming this is being translated. Is that right? Okay. So next slide. So just give an overview of what our objective was. We at NCAR develop models of the climate system.
And we have both global climate models, which are run globally, given their name, and they're usually run on very coarse domains, and mainly because we are constrained by computing power. Computers are still not powerful enough to resolve important features like the Andes in the global context. So if you can just, if I move one slide forward or one button forward, where we focused our work in this project was to do regional climate modeling. And our ultimate goal is to provide data for specific watersheds, for cuencas in Peru and in Colombia, for our water resource partners. So NCAR in this project is focusing on the top part of this diagram, on the climate modeling aspect, but making data sets and applications available for the water resources community in Para Agua. So I go from GCMs to regional climate modeling to hydrologic modeling. Okay, next slide. So one of the greatest limitations in climate modeling is simply the computing power needed. Global models typically run at resolutions of 100 kilometers, which is a problem, especially over the northern Andes of Peru and Colombia, because then we can't resolve those important features of the Andes. Every time we double the number of calculation points, so if we go from 1 to 2 million to 2 to 4 million, we need 16 times more computing power. So that's why we have to run regional climate models so we can resolve the Andes. Next slide. And Christina, okay, one more. I'll just click one more forward. We want to make sure that when we run climate models, that the data that's coming out of the models is useful. And one of the biggest problems in global climate modeling is this idea of bias. Climate models, if they don't resolve the oceans correctly, they can misrepresent precipitation and temperature, important things in the hydrologic cycle needed at the watershed level. So here I'm just showing, here's a plot showing observations against one climate model output. And the climate model here is the NCAR CCSM. And what you note here is, because this model is biased in the oceans, it's giving an incorrect representation of temperature over the Andes. So we have to be very careful that when we model, that we're modeling the right thing. And I compare climate models often to a sports car. So you have to know how the car it works. You can't just blindly use it. So here's what we did for the Para Agua project. We conducted a regional climate modeling experiment over a very large domain that includes way out into the Pacific Ocean, because we want to make sure we get the climate of the northern Andes properly represented. And to do that, you have to get the oceans correct, as I just showed. So this is our domain, and the inner box is what we call a nested domain, where we've run the model at 6-kilometer resolution. Okay, next slide. And just to demonstrate that when we do this, we really work hard to get the representation of the climate system over the region that we're really focusing on correct. So regional climate modeling is both an art and a science. And what I'm showing here is the process of configuring our model to represent the climate system as best we can.
So we don't treat the climate model as just a black box. It must be very well tested, and this is showing the process of that testing. Next slide. So what we did in exploring future climate change was actually go and set up our model to look at, for example, what happens under different kinds of El Nino conditions. So we look at how does in the future, under a warming condition, what happens to the Pacific Ocean in terms of sea surface temperatures. And we focused at least some of our experimentation on how those changes are reflected in rainfall over the Andes. So I'm just showing here that there is an experimental procedure that is done in order to develop these data sets that we've done. And the focus of our experimentation, at least one aspect of it, was looking at how do changes in El Nino affect the northern Andean region that includes Peru and Colombia. Okay, next slide. So here is an example that comes out of the model from those El Nino experiments. And the plot on the left is showing the change in precipitation by season, the December, January, February season, where the darker colors are more rainfall, the reds, and the blue colors are less rainfall. And what you can see is a very complex distribution of change here. So this is a change field. And the small box that I'm showing here is one domain. It's one watershed where Para Agua has worked, the Piura watershed. And so we, from these kinds of experiments, we take the data and then pass it to our water resource colleagues for analysis in their water resource evaluation. The right plot here is just showing the complexity of the topography or the terrain, and you have to resolve these features in our climate models to understand the kinds of complexity that we're seeing in this plot. Okay, next slide. So now we're taking that same plot and zooming in over the Piura Basin. And again, just demonstrating that even over small geographic domains, we can get a very different signal of precipitation. So the dark blues, again, are less rainfall, and the dark reds are more rainfall. Here, the dynamics of the Andes and the Pacific Ocean and the Amazonian basin are all playing together to create a very unique distribution of precipitation change. So you can see that even over very short gradients, we can see a much different signal of precipitation change. And so these are the kinds of information that we use to develop the scenarios and the climate projections that were used by the water resource partners in both the Colombian basins and the Peruvian basins. And that is the end of my presentation. Gracias, David. So I'm happy to answer any questions or... Sí, ok, David. David, gracias por tu presentación. Sí, gracias a ti, David, por compartirnos la metodología del NCAR para analizar los datos, la variabilidad de estos modelos climáticos globales y cómo desarrollar los escenarios de cambio climático a nivel ya de modelos climáticos regionales para insertarlos en el modelo WIP de las cuencas. Este gran aporte fue recogido por el Instituto Ambiental de Estocolmo para llevar esta innovación en las herramientas de modelamiento a nuestras cuencas priorizadas, y justamente de eso nos va a hablar David Purkey. Gracias, Cristina, por esta introducción, y gracias a David Yates, mi compañero, por su presentación de la manera en que desarrollamos escenarios climáticos.
Mi rol en este panel es de explicar cómo utilizamos estos escenarios climáticos en la modelización de la hidrología en cuencas hidrográficas y cómo evaluamos diferentes opciones de adaptación en estas cuencas frente a la incertidumbre de cambio climático y otras incertidumbres también. Soy el líder del grupo de recursos hídricos del Centro Americano del Instituto de Ambiente de Estocolmo. Mi equipo desarrollará la herramienta WEEP, el Sistema de Evaluación y Planeación de agua, hace más que 25 años. Es realmente un placer estar aquí y colaborar con los socios peruanos en la aplicación de esta herramienta. Como mencioné, desarrollamos WEEP dentro del instituto hace más que 25 años. En este momento tenemos más que 20,000 usuarios, miembros del foro de la herramienta WEEP alrededor del mundo. Es interesante que sobre la lista de usuarios por país en el mundo, el número 3 es Perú, que indica que hay un interés bastante grande en el uso de esta herramienta aquí en este país. Y también que yo pienso indica que hay una necesidad de utilizar herramientas como WEEP para evaluar diferentes opciones de manejo frente al cambio climático y otros stressors. ¿Qué es el sistema de evaluación y planeación de agua? WEEP es un modelo integrado de la hidrología y de la planificación. Representa no solamente el suministro de agua, pero las demandas también, los sistemas de manejo de los recursos hídricos en cuencas hidrográficas. WEEP utiliza datos de insumos climáticos para forzar el modelo y simular el ciclo hidrológico y modelar también la operación de diferentes obras de infraestructura dentro de la cuenca para balancear en el modelo la demanda del suministro de agua y la demanda de agua. Es basado en SIG. Permite un flujo continuo de los datos hidrológicos, de la calidad de agua, de los modelos financieros. La idea es de simular una serie de tiempo continuo de diferentes factores de importancia en el manejo de cuencas hidrográficas. WEEP permite una vinculación con otros modelos, con otras herramientas de simulación. Por ejemplo, realizamos una vinculación con el modelo MODFlow que representa las aguas subterráneas, con el modelo QUAL2K que representa la calidad de agua en ríos. Hay muchas posibilidades de extender la funcionalidad de WEEP a través de conexiones con otras herramientas de análisis en el dominio de agua. ¿Cuáles son los usos típicos de WEEP en Perú y en otros lugares, en otras partes del mundo? Utilizamos WEEP para analizar la demanda sectorial, los impactos de cambio climático, programas de conservación de agua en diferentes sectores de uso. Utilizamos WEEP para estudiar los derechos de agua. Es un tema que exploramos mucho con el estado de California, que aplica WEEP en muchas cuencas en este momento. Y la idea es de explorar cómo podemos ajustar los sistemas de derecho de aguas para mejorar las condiciones, el desempeño de todas las inversiones en cuencas hidrográficas. WEEP permite una simulación de la operación de represas, la generación de hidroelectricidad, contaminación y la calidad de agua y también los requerimientos ecológicos.
Recientemente adicionamos una capacidad de calcular los indicadores de alteración hidrológica, que es una herramienta de TNC que permite evaluar cómo diferentes estrategias de manejo en cuencas cambian no solamente el desempeño en los usos productivos, como en agricultura o en la generación de hidroelectricidad, pero también en la calidad y la condición de los ecosistemas. Es realmente un modelo que permite una exploración de todas las sinergias y trade-offs entre diferentes comunidades y diferentes grupos de usuarios en cuencas para promover una negociación sobre las oportunidades de mejorar el desempeño del sistema frente al cambio climático y otras incertidumbres. Como parte del proyecto para agua, colaboramos con actores claves, con las secretarías, con los consejos de cuencas y las secretarías técnicas en 2 cuencas hidrográficas hasta ahora. Empezamos actividades en una tercera cuenca este año, pero lo que voy a presentar son los resultados de la colaboración en Chirapura y en Quilcachile. En los 2 casos, desarrollamos en colaboración con los grupos de modelamiento, de las secretarías técnicas, de los consejos de cuencas, aplicaciones del modelo WIP. Estos modelos incluyen representaciones del ciclo hidrológico, de los procesos físicos de lluvia escorrentía, las demandas en diferentes sectores, el sector agrícola, el sector urbano, la operación de todas las obras de infraestructura en las cuencas, las represas, los reglamentos ecológicos que existen en las cuencas. Son representaciones de toda la complejidad de los sistemas en estas 2 cuencas. Son aplicaciones típicas de WIP. Hay aplicaciones parecidas en varias cuencas en diferentes partes del mundo, pero lo que yo quiero describir hoy es cómo utilizamos estas herramientas como parte de un proceso participativo de la evaluación de opciones en cuencas hidrográficas. El director de la ANA mencionó en su charla que es muy importante vincular todos los actores en el proceso de la evaluación de opciones. Estoy de acuerdo. Hacía un poco de tiempo trabajamos dentro del instituto sobre la organización y la formalización de un proceso participativo que se llama apoyo a las tomas de decisiones robustas. ¿Okay? Es un proceso basado en una teoría de la toma de decisión que se llama Robust Decision Making, pero lo que hacemos es formalizar esta teoría en un proceso de 10 etapas que implementamos en colaboración con los actores clave en todas las cuencas hidrográficas donde trabajamos. Algunas de estas etapas son muy importantes. Normalmente implementamos un estudio de la red de actores en cada cuenca y producimos mapas de actores para identificar las participantes y las personas que deben participar en nuestros eventos, en nuestros talleres, en este proceso del apoyo a las decisiones robustas. Y una vez que identificamos los actores claves, organizamos un taller de contextualización de la problemática. Basado en esta formalización participativa, empezamos a construir los modelos. Es muy importante. La construcción de los modelos debe responder directamente a la contextualización de la problemática. Es muy frecuente que los expertos llegan con sus modelos y con estos modelos buscan problemas, buscan aplicaciones. Y yo pienso que el orden lógico es el inverso, que empezamos con la formalización del contexto y después construimos modelos para responder a este contexto.
Es lo que hacemos en este proceso, tomar las decisiones robustas. Una vez que tenemos modelos calibrados, podemos definir escenarios futuros en términos del cambio climático, como mencionó David Yates, pero también escenarios futuros en otras dimensiones de incertidumbre también, porque es imposible saber cómo la población de las ciudades en las cuencas van a cambiar en el futuro. Es muy difícil decir con seguridad cómo el uso de suelo en las cuencas cambiará en el futuro. Hay diferentes dimensiones de incertidumbres, no solamente cambio climático. Junto con los actores tratamos de definir diferentes escenarios futuros en cada dimensión de incertidumbre. Una vez que tenemos una definición de los escenarios futuros, empezamos con las corridas del modelo, un ensamble de corridas del modelo que representan diferentes futuros posibles. Puede ser 100 diferentes escenarios futuros o múltiples escenarios futuros. Y por cada escenario futuro evaluamos el desempeño de diferentes estrategias de manejo sugeridas por los actores, por los participantes en el proceso. Después exploramos estos resultados juntos con ellos. Este es un ejemplo de una formulación de la problemática en la cuenca Chirapura. Aplicamos un marco que se llama XLRM, que toca sobre la definición de las incertidumbres, las estrategias de manejo y las medidas de desempeño. ¿Cómo debemos saber que una estrategia da un buen resultado? Esto es un ejemplo de los resultados que producimos y que exploramos con los actores. Es un poco complejo, pero la idea es que por cada escenario futuro, cada línea en este gráfico es un escenario futuro definido por clima, crecimiento de la población, cambio del uso del suelo. Por cada escenario futuro podemos mirar cómo el desempeño del sistema en cualquier dimensión de desempeño cambia después la implementación de diferentes estrategias de manejo. Esta flecha representa el punto de salida del desempeño del sistema en esta medida de desempeño bajo las condiciones actuales y las condiciones antes la implementación de una estrategia de manejo. Y ustedes pueden ver que en esta dimensión de desempeño, bajo todos los escenarios futuros, esta intervención produce un mejoramiento de las condiciones futuras en la cuenca. Solo para cerrar esta charla, algunas ideas sobre la extensión potencial de esta experiencia. Yo pienso que, como mencioné, este año vamos a empezar una actividad parecida en la cuenca Chancay-Lambayeque. Hay un interés de WIP en todas las cuencas, incluidas en el proyecto de modernización. Estamos en contacto con todos los consejos de cuencas y yo pienso que hay un interés general en el uso de WIP como parte del trabajo de estas instituciones. Además, actividades potenciales para apoyar el uso de WIP en el futuro incluyen la creación de un centro de capacitación, publicaciones de fact sheets sobre el uso de WIP, ¿por qué no la organización de una conferencia de usuarios, buscar oportunidades de aplicar WIP fuera de las cuencas pacíficas, porque hasta ahora trabajamos únicamente en las cuencas pacíficas, apoyar el uso de WIP para las empresas públicas de agua potable y mejorar WIP para capturar aspectos distintos del contexto peruano. Gracias por su atención. Muchas gracias, David. Bien, a continuación corresponde a la doctora Elba Fiallo. Ella es coordinadora regional del proyecto Cuencas Resilientes de CIFEN. Ella nos va a comentar acerca de cómo la importancia de fortalecer la institucionalidad
para el uso de estas herramientas, trabajar en el tema de gobernanza, el rol de los actores, capacidades también de los actores de la cuenca y el uso de los instrumentos, además de otras experiencias que viene desarrollando el CIFEN en la región. Elba. Me gustaría en esta oportunidad expresarles un poco cuáles son las experiencias que nosotros hemos venido desarrollando a lo largo de los años en los trabajos que venimos realizando en territorio. En primer lugar, quisiera contarles cuáles son los principios de trabajo del CIFEN. Nosotros nos basamos primero en la sostenibilidad de las intervenciones que hacemos. Para ello empezamos nuestro trabajo a través de las instituciones que son locales. Por eso trabajamos en lo que es el fortalecimiento de los servicios meteorológicos nacionales, de los ministerios del ambiente, de las instituciones que trabajan en reducción de riesgos de desastre, autoridades del agua y también los gobiernos locales. Promovemos lo que es la coordinación interinstitucional, las sinergias con la cooperación y alianzas públicas privadas. Nosotros creemos que el conocimiento y el entender bien la vulnerabilidad al cambio climático y la variabilidad climática debe hacerse a través de un enfoque holístico que considere tanto los aspectos sociales como los económicos y los ambientales. El codiseñar las estrategias y las acciones de adaptación al cambio climático es un proceso que se tiene que hacer a través de la participación de los actores locales. Esa interfaz entre ciencia y política puede ser exitoso en la medida en que eso vaya a desembocar en una respuesta política. También creemos que toda la información disponible que se tenga debe ser traducida en un lenguaje sencillo que nos permita poder llegar a los actores locales para que ellos tomen decisiones que sean fundamentadas en esta información que se provee. Y otra cosa que también pensamos es que es importante el lograr armonizar las agendas de cambio climático, del manejo de riesgos de desastre y de ambiente. En este gráfico nosotros estamos tratando de resumir cómo vemos la concepción de nuestro trabajo. Nosotros somos una institución que trabaja en lo que es información científica, ciencia dura. Sin embargo, a través de los años hemos aprendido que es necesario oír al público, a los actores locales y hacer una sinergia entre lo que es la información científica y la información tradicional, el conocimiento tradicional, sacar como producto de estos, valga la redundancia, productos en un lenguaje sencillo que puedan ser entregados a los tomadores de decisiones para que ellos puedan generar políticas que estén fundamentadas en la realidad de los territorios. ¿Por qué partimos nosotros de un análisis de vulnerabilidad cuando queremos trabajar en lo que es la resiliencia, fortalecer resiliencia y la adaptación al cambio climático? Cuando nosotros trabajamos en hacer o en conocer la vulnerabilidad, tenemos diferentes procesos. Partimos primero del análisis climático. El cambio climático no se manifiesta igual en todos lados, entonces tenemos que partir primero de caracterizar qué es lo que en nuestra región va a pasar con el cambio climático. Un proceso participativo es eminente siempre cuando nosotros trabajamos. Necesitamos la participación de actores tanto del sector público como del sector privado, del sector productivo, de la academia. Mientras más insumos es mejor. Y entonces recién ahí pasamos a lo que es el análisis de vulnerabilidad en sí, que como ya les decía, tiene los tres elementos, el social, el económico y el ambiental. Aquí tienen ustedes una representación que parece tal vez muy infantil, pero detrás de eso existe mucha ciencia y mucha ciencia dura. Pero es la manera en que nosotros presentamos la información para que pueda llegar a los diferentes actores, para que se pueda interpretar de una manera sencilla. Lo que nosotros hacemos también cuando vemos la caracterización climática es analizar las amenazas desde el nivel local, y lo que nosotros hacemos también, nuestra experiencia nos ha dicho, es que prioricemos la información nacional y la información local. Necesitamos explicar en forma simple qué es lo que está pasando con el clima para que la gente también nos pueda dar sus insumos, y también es importante reconocer cuáles son las limitaciones científicas que existen. No todo está dado, no todo se conoce, es importante también aceptar que tenemos limitaciones y que no podemos representar todo de la mejor manera. Todo esto también, como siempre, incluyendo el conocimiento tradicional. Esto nos va a dar una mejor representación de lo que es la realidad climática en las regiones que trabajamos. Ahora bien, ¿por qué trabajamos o por qué evaluar la vulnerabilidad?
Trabajamos primero en esto porque es necesario identificar los elementos de estos tres aspectos, sociales, económicos y ambientales, que hacen que una comunidad sea vulnerable. Y es importante que entendamos cuál es esta relación, tanto a nivel de territorio como a nivel temporal. Si es que tenemos un entendimiento espacial de la vulnerabilidad, esto nos va a ayudar a poder priorizar acciones en el territorio. Y también cuando tenemos una aproximación temporal, esto nos va a ayudar a hacer una gestión de riesgos perspectiva, a intervenir sobre elementos críticos y a evaluar el impacto de estas acciones. Podríamos hacerlo a través de indicadores al respecto. El trabajar en la gestión de riesgos basada en una evaluación de vulnerabilidad comprensiva e integral nos va a ubicar en el camino para resolver problemas realmente estructurales y no estar respondiendo únicamente a emergencias. Aquí estamos resumiendo los tres elementos que les he venido diciendo y pensamos que esta aproximación es la única manera integral en que vamos a poder representar o conocer de mejor manera qué es lo que está sucediendo en el territorio para poder tomar decisiones apropiadas. ¿Por qué trabajamos con las comunidades? ¿Por qué necesitamos estos procesos participativos? Son varios los insumos que sacamos de ellos. En primer lugar, nosotros tratamos de consultar cuáles son las percepciones, las visiones, las aspiraciones de las comunidades locales, de los agentes locales y también a la vez poder saber cuál es la interrelación que tienen entre ellos, de una manera en que podamos representar de mejor manera la realidad local. Además, nos ayuda a poder validar los análisis de vulnerabilidad que nosotros hacemos. Nos ayuda a ajustar la información de acuerdo a lo que se vive en la localidad. Los resultados que se van sacando se van a ir presentando poco a poco con las comunidades, vamos a ir recibiendo su feedback y con ellos entonces también ellos se van a ir empoderando de los resultados, ellos son parte del proceso desde el comienzo. También nos sirve para recuperar el saber tradicional, identificar los impactos que el cambio climático estaría teniendo en el lugar y también sacar insumos después para lo que son las medidas de adaptación. Como les decía, lo que logramos o queremos lograr con el trabajo con las comunidades es el poder alcanzar una respuesta política y tenemos el gusto de haber logrado una respuesta muy fuerte. Este es el caso de un proyecto que fue financiado por la Unión Europea en el cual nosotros logramos que se constituya el primer consorcio para enfrentar el cambio climático en esta región. Es así como toda esta se dio una interfaz exitosa entre lo que es la generación de esta información y el poder dar una respuesta política. Pero también nosotros hemos trabajado ya para ir más allá de los estudios y también hemos hecho ya estudios de medidas de adaptación piloto que se han implementado con bastante éxito en la zona donde nosotros hemos trabajado. Algunos ejemplos de esto son los que ustedes pueden ver ahí en la imagen y lo que nosotros tenemos principalmente en mente siempre es trabajar en lo que tiene que ver priorizando la infraestructura verde sobre infraestructura gris, tratando de mantener o recuperar los servicios ecosistémicos para poder seguir aportando a las comunidades que dependen de ellos. Tratamos también de fortalecer medios de vida de las comunidades como un medio para disminuir las presiones que ellos pueden como una forma para reducir la presión que ellos ejercerían sobre los bosques y sobre los recursos naturales, brindando opciones reales para que las comunidades puedan mejorar sus medios de vida. Algunas lecciones aprendidas que han llegado a ser principios por el trabajo que hemos venido haciendo a lo largo de los años. El estimar y tratar de entender el cambio climático cercano, digamos, para un periodo de 10 a 15 años, que estaría más cercano hacia lo que son los ciclos políticos, hacia lo que son los ciclos de planificación.
Tienen mucha importancia todo lo que son escenarios a más largo plazo, pero es difícil cuando uno va a hablar con un tomador de decisión. Entonces, la idea es por qué nosotros priorizamos el caracterizar el cambio climático a corto plazo. Porque esto está más cercano a los ciclos de planificación, a los ciclos políticos, y es una manera más real de poder llegar y de interesar a los tomadores de decisión. Nosotros priorizamos el análisis de los índices derivados de datos climáticos observados sobre los escenarios o proyecciones climáticas. Es necesario que nos enfoquemos de mejor manera en lo que es la variabilidad climática. Si bien hay muchos esfuerzos y muy importantes como los que estuvimos oyendo hace unos momentos, es difícil también representar la realidad de nuestros países. Es por eso que nosotros proponemos el priorizar estos análisis basados en información local. Además, el manejo del riesgo climático presente es la mejor manera de poder implementar procesos de adaptación a largo plazo. El entender y el estimar la vulnerabilidad y los patrones de evolución en el tiempo a escala local es importante, pero siempre debemos también incorporar el conocimiento local. Es algo que nunca debemos olvidar. La adaptación al cambio climático es un proceso que se debe construir desde abajo hacia arriba. Parece esto muy retórico, pero en realidad es la manera en que realmente los actores son involucrados y los actores no se empoderan del tema, sino que ellos son parte del proceso desde el inicio. Entonces, todas estas propuestas son codiseñadas en las comunidades y con los actores locales. Y unos mensajes finales nada más. Es que el construir la resiliencia armonizando las agendas ambientales de manejo de riesgos y de adaptación al cambio climático puede ser una forma en alcanzar resultados mejores. Los análisis de vulnerabilidad contribuyen a conectar los problemas reales del territorio con los desafíos del cambio climático, lo que lleva a atacar problemas estructurales y presentar soluciones a largo plazo. En países desarrollados, los servicios climáticos deberían ser provistos a través de los servicios nacionales de meteorología e hidrología. ¿Y por qué lo decimos esto? Porque a través de esto lo que haríamos es fortalecer, por ejemplo, al CENAMI, al IDEAM, a los diferentes servicios meteorológicos de nuestros países que muchas veces no tienen una entrada muy fuerte a nivel de las poblaciones, ¿sí? Y finalmente, esta interfase ciencia y política es posible, pero siempre es necesario ser humilde, el saber escuchar, aprender, codiseñar e informar con transparencia. Muchas gracias. Vamos a dar la palabra al ingeniero Roland Valencia, el secretario técnico del Consejo de Recursos Hídricos de la Cuenca Quilca-Chili. El proyecto Paragua, desde que venimos trabajando en esta iniciativa en las cuencas priorizadas, hemos podido apreciar el alto potencial que tienen los actores de la cuenca para desarrollar, manejar y aplicar herramientas para la toma de decisiones. Ya lo han mencionado, las cuencas cuentan con grupos técnicos de modelamiento que vienen dando soporte al uso y aplicación de dichas herramientas. Y estos grupos técnicos congregan actores especialistas que provienen de autoridades administrativas del agua, las administraciones locales de agua, juntas de usuarios, la participación de la universidad también es muy importante y, como no, la presencia también de los especialistas de las instituciones de gobierno. Sobre cómo los actores de la cuenca vienen haciendo uso de estas herramientas y cómo las están interiorizando en la gestión, nos va a comentar Roland desde la experiencia de la cuenca Quilca-Chili, y esperamos que todos los insumos que viene recibiendo, tanto del ENCAR, del Instituto Ambiental de Estocolmo a través del proyecto Paragua, estén siendo pues de utilidad. Roland. Buenos días con todos. Nosotros en la cuenca Quilca-Chili hemos venido trabajando ya prácticamente durante más de un año con el proyecto Paragua con relación al uso de estas herramientas que ya fueron explicadas por los dos David anteriormente, ¿no es cierto? Entonces, bueno, ya un poco para
avanzar en lo mismo, tratar de llevar los modelos climáticos globales hacia el regional y de llegar hacia el local, ¿no? Nosotros, con datos que recibimos de análisis del ENCAR, con sensores remotos de todo el mundo, se prepara la información y para trabajar con lo que es el apoyo de decisiones robustas, que ya también David Purkey lo mencionó. Pero para esto tenemos que tener lo que es la información a través de una herramienta LR, la calibración de datos globales, hacia lo regional. Y esto también con el apoyo de información de proyecciones de clima, modelos regionales, los objetivos locales que son importantísimos y también con el apoyo de otra herramienta como es el WIP. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de mejorar la gestión del recurso hídrico. Entonces, con toda esta metodología que hemos implementado en la cuenca Quilca-Chili, voy a explicarles un poco cómo estamos organizadas. Nuestra cuenca, que está ahí en pantalla, tiene una población de 1 millón de habitantes aproximadamente, un área de 13.800 kilómetros cuadrados. Tenemos área, la zona que está achurada de color verde, que bueno, un poquito amarilla parece, es un área de reserva nacional muy importante para nosotros, que prácticamente es 1/3 de nuestra cuenca. Esta zona de reserva es la zona de repente donde más producción de agua, mayor lluvia se tiene, está sobre los 4.000 metros sobre el nivel del mar. Bueno, la parte política, tenemos 5 provincias, 41 distritos, comunidades campesinas que están en la parte alta principalmente de la cuenca y manejamos 47.000 hectáreas bajo riego, un poco atomizadas en cuanto a su organización de usuarios, son 9 juntas de usuarios y además de las represas que tenemos, 5 represas dentro de la cuenca, tenemos 2 trasvases, uno que está en el verde en el extremo, el verde claro, que trasvasamos el agua de 3 presas hacia la cuenca y el azul turquesa que trasvasamos de una tercera represa, o sea 4 represas que están fuera de la cuenca que le incorporamos el agua hacia los usos en la cuenca Quilca-Chili. Eso hace un poquito complejo también el manejo de la información y sobre todo del modelo. Entonces ya entrando al trabajo que hemos hecho, ya tenemos la información del ENCAR, tenemos el software, tenemos las herramientas, entonces ¿cómo adaptamos a nuestra realidad? Como les expliqué, acá tenemos la cuenca con el adicional, lo que está en el recuadro de color fucsia. Ese es el trasvase, es un área que tenemos que incorporarla, tenemos derechos hacia la cuenca Quilca-Chili y también se ha modelado porque es agua que tiene que incorporarse a la cuenca. Para esto hemos necesitado información, datos climáticos, muy importante el coordinar con las instituciones públicas, resaltado la labor del CENAMI, nos ha proporcionado bastante información mensual y en algunos casos hasta diaria de algunas estaciones que tienen. Hemos logrado información también anterior de SENASA, que tiene algunas estaciones, Autodema, que es el operador de infraestructura hidráulica en la cuenca, también de la Fuerza Aérea, en Arequipa existen 2 bases aéreas del Estado, ellas nos han proporcionado información también de EGASA. Nosotros tenemos toda esa información de algunas estaciones y adicionalmente también de instituciones privadas, tanto del sector agrario como algunas cementeras. En total hemos recogido información de 41 estaciones de precipitación, algunas que tenemos desde la época de los años 40, pero para uniformizar el trabajo por lo menos hemos completado toda la información de precipitación desde el año 70 hasta el 2015. Es una información bastante buena que nos ha permitido trabajar y adaptar el WIB en nuestra cuenca. 33 estaciones de temperatura y de 16 estaciones hidrométricas. Estas estaciones hidrométricas, algunas de no mucha data, de repente solo 10 o 15 años, pero sí nos ha permitido para calibrar el modelo en los diferentes puntos verdes que podemos determinar. Ahí nos ha permitido saber si los registros que tenemos con los datos anteriores, más los registros que tenemos con mediciones y ver lo que se proyectaba a través de la información del ENCAR.
Bueno, el uso de la herramienta R nos ha permitido tener una información mensualizada y saber hacer el trabajo a través, bueno, no se aprecia muy bien, hacer el trabajo de ver la temperatura con la altitud en terreno. La parte blanca, el recuadro de la cuenca es de color rojo, lo blanco es mayor temperatura y lo oscuro es menor temperatura, que tiene mucho en relación con la altitud. Las partes blancas introduciendo hacia la parte oscura son los valles dentro de la cuenca. Hemos podido generar para cada catchment evaluaciones, hay una de enero a julio, pero tenemos para toda esta serie data, en cualquier punto podemos determinar cuáles serían las condiciones, tanto para el caso de temperatura y también para el caso de precipitación. Para el caso de precipitación, como podemos ver en el recuadro de la izquierda, mayor precipitación es al color rojo anaranjado, amarillo va disminuyendo y bueno, precipitación cero prácticamente en la parte baja en la costa. Vemos datos importantes, por ejemplo, para este caso, en precipitación de 220 milímetros para el mes de enero, pero en julio solo 11 milímetros. Tenemos y lo más importante de esto, que nos hemos permitido proyectarnos de la información que tenemos del 70 al 2015, hacer una proyección hasta el 2100. Bueno, ya lo explicó esto el doctor David Yates, la misma lámina también, cómo bajamos del modelo global hacia el modelo local. Tenemos 4 escenarios climáticos que se ha utilizado. De los 4 escenarios climáticos proporcionados por ENCAR, tenemos que en los 4 para los próximos, para el objetivo del 2100, tenemos en los 4 casos se va a elevar la temperatura dentro del ámbito de nuestra cuenca, algunos con mayores o menores, y en caso de precipitación 3 de los escenarios nos da que vamos a tener menor aporte en precipitación y solo uno de los escenarios con mayor aporte. Todo esto lo venimos trabajando en el modelo WIP y es importante la participación de los integrantes del Consejo a través de sus especialistas. Estos son reportes en una sola de las estaciones con el escenario de uno de los escenarios y podemos ver cuánto llenaríamos del volumen de agua en algunos momentos en este periodo. Adicionalmente hemos trabajado un índice estandarizado de sequía desde el año 2011 hasta el 2100, donde se nos presenta diferentes niveles de sequía, en algunos casos sequía moderada o sequías extremas. Esto es una zona regulada donde casi no sería muy afectado, pero en las zonas no reguladas sí tenemos más grave la situación. Esto también es la otra herramienta, la tercera herramienta es la herramienta AltaBlue, que hemos venido trabajando y que todavía estamos en proceso de evaluación con el grupo. Hicimos ya una reunión el año pasado y este fin de mes tenemos una segunda reunión. Los aspectos útiles que nos sirve, permite realizar proyecciones de disponibilidad hídrica, que es importante para poder después hacer la distribución de agua, sobre todo para el sector agrario, poblacional, energético, minero. Tenemos también, podemos identificar eventos extremos y prepararnos en cuanto a la respuesta que podamos tener, disminuir nuestra vulnerabilidad ante estos eventos extremos. Muy utilizado en nuestro plan de aprovechamiento, ya venimos trabajando también, esta semana tenemos ya la primera reunión para hacer el plan de aprovechamiento 2016-2017, que el año pasado nos ha servido bastante. Y también, como son prácticamente 9 embalses en la cuenca, 7 de ellos están interrelacionados y nos permite la operación de los embalses. También tuvimos un problema serio con calidad de agua por eutrofización en 2 de los embalses principalmente y nos ha permitido simular el descargar o no y en el orden de hacerlo, ¿no? Bueno, algunos factores que todavía que tenemos incertidumbre, principalmente es que en algunas estaciones la información no es muy larga, tenemos información de 3 o 5 años, incluido esto ya información de las estaciones que como proyecto de modernización y Autoridad Nacional del Agua se ha incluido en la cuenca, son 10 estaciones que las manejamos en tiempo real. Estamos trabajando también sobre el
el proceso de cómo se obtienen los datos globales, variables que se incluye para evaluar el nivel de confianza y usar esta información. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Roland, por tu presentación, destacando los casos concretos en los que este modelo WIT mejorado con escenarios climáticos incorporados viene siendo ya de utilidad para la cuenca. Doctor Máximo Jata, doctor Zacarías Madariaga, ustedes que son representantes de la autoridad, representante de una autoridad nacional, que es la ANA, la Autoridad Nacional del Agua, y representante de una autoridad a nivel de cuenca, la cuenca Quilca-Chili, como presidente del Consejo. A la luz de las presentaciones que nos han hecho los representantes del ENCAR, Instituto Ambiental de Estocolmo, CIFEN y la Secretaría Técnica del Consejo de Cuenca Quilca-Chili, ¿qué opinión les merecen estas herramientas? ¿Cuáles son los obstáculos que ustedes identifican para su implementación y qué aspectos necesitamos todavía trabajar para superar esos obstáculos? Muy buenos días. Los comentarios que yo voy a vertir tratarán de dar respuesta o por lo menos tocar los aspectos relacionados con las preguntas claves que creo que se virtieron anteriormente, ¿no? Que se refieren básicamente a cuáles serían las herramientas o enfoques más eficaces para el fortalecimiento de la resiliencia de Cuenca, los desafíos y obstáculos que se tienen a nivel nacional y regional, y finalmente qué acciones claves serían necesarias para superar este aspecto, ¿no? Ustedes han escuchado las exposiciones. Yo creo que básicamente han resumido la propuesta de cómo tratar el tema de la resiliencia, ¿no? Una de las herramientas, obviamente, fundamentales para poder, sobre todo la toma de decisiones en gestión de recursos hídricos, es el uso de los modelos informáticos que permitan poder predecir o tener escenarios de cómo predecir, vamos a decir, los futuros eventos que se produzcan por efecto del cambio climático y las medidas que había que aplicar, ¿no? Ahora, yo tengo una opinión y es la opinión que comparte la Autoridad Nacional del Agua. Un modelo informático, matemático, es un modelo frío. Lo primero que hay que hacer es entender el fenómeno, ¿no es cierto? Porque si no entendemos bien el fenómeno en detalle, cualquier modelo que se pueda desarrollar no tendría pues los efectos deseados. En consecuencia, un punto importante que nosotros consideramos es desarrollar, o sea, tener el material humano altamente especializado sobre la materia. Eso significa tener en cantidad y sobre todo en calidad especialistas de alto nivel tecnológico para poder entender bien y estudiar bien cómo es el fenómeno, de manera que se puedan determinar las causas, los efectos y poder proyectar los escenarios que se puedan presentar con los cambios climáticos y de esa manera también vertir las posibles medidas para la toma de decisiones. Ese es un primer punto. Entonces necesitamos desarrollar capital humano altamente especializado, eso tiene que ver mucho con especialización y capacitación. Otro segundo aspecto que hay que tener en cuenta con el aspecto de los modelos informáticos es tener información fidedigna, ¿no es cierto? Lamentablemente en nuestros países, sobre todo aquí en Latinoamérica, en materia de recursos hídricos, nuestros cursos de aguas naturales no cuentan con información fidedigna. En muchos casos no hay información, en otros casos hay información de años muy recientes, otros inclusive en series históricas grandes, pero tenemos información falsa, porque como ha sido obtenida manualmente por operadores, muchas de estas informaciones no han sido registradas en el registro de
de las avenidas que se han presentado, ¿no es cierto? Todo eso conlleva a que si esa información que se obtiene de esa manera se aplica dentro de este modelo matemático o informático, obviamente los resultados no van a ser resultados que tengan credibilidad o que inclusive podría llevar a errores en la toma de decisiones. Entonces, ahí tenemos un reto, es cómo mejorar la calidad de la información. Y para eso yo creo que debemos tomar muy en cuenta la tecnología actual. Tenemos información satelital que nos está dando información en tiempo casi real, que nos permita, pues, si no utilizarla directamente, por lo menos verificar cómo va modificándose esta información en términos de temperatura, humedad relativa, hora de sol, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, ahí tenemos un reto, tratar de asociar la información que se obtiene actualmente mediante métodos, ¿cómo se llama?, automáticos, o sea, registro de aguas en los sistemas hidrométricos automatizados y también lo que nos proporciona las imágenes satelitales. Un tercer tema que yo quisiera también sacar a colación es que una vez que nosotros ya tenemos el sistema informático, es que no estamos partiendo de cero. Hay muchos modelos matemáticos que han sido desarrollados en muchos países. Obviamente hay modelos matemáticos localizados que sirven solamente para ciertas áreas muy restringidas y otras para áreas mucho más globales. Entonces aquí lo que habría que hacer también es establecer una especie de red nacional e internacional, de manera que se pueda compartir toda esa tecnología ya desarrollada, de manera de poder tratar de solucionar estos problemas de cambio climático. Y finalmente, en el tema relacionado con la aplicación del modelo, de nada serviría aplicar un modelo si es que los receptores, o sea, la sociedad civil y la población en general, no tiene noción de qué cosa es las consecuencias que van a devenir. Entonces ahí necesitamos trabajar fuertemente en el tema de educación. Educación a los niveles primario y secundario, para que las nuevas generaciones vayan entendiendo bien cómo es que se debe hacer una buena gestión del recurso hídrico. Y a nivel de la población en general, lo que falta es difusión, sensibilización e información, pero información ya no pues desde el punto de vista especializado, porque eso no lo entendería la población en general, sino tendría que ser una información acorde, digamos, con los niveles culturales que tiene toda la población en general. Otro tema importante que también quería comentarles es que en el Perú nosotros tenemos dos políticas de Estado muy importantes. Uno es la política 32, que se refiere a la gestión de los riesgos de desastres, y la política 33, que se refiere a la gestión de los recursos hídricos, ¿no? El reto que tenemos nosotros a nivel nacional es tratar de hacer una buena coordinación con estas dos políticas. Ahorita, en estos momentos, todavía esa coordinación no es muy fuerte, todavía está débil, ¿no? Felizmente, aunque a ustedes no les parezca, ¿no?, la presencia del fenómeno del Niño, que si bien es una amenaza, es también una fortaleza para nosotros, porque está permitiendo que ambos sistemas estén coordinando más estrechamente para poder dar respuesta a la presencia casualmente o a las consecuencias que produciría este fenómeno del Niño, ¿no? Ustedes ya saben todas las acciones que ha hecho las diferentes instituciones del Estado para poder prevenir esas posibles consecuencias que se han presentado. Y a nivel de la parte regional, definitivamente todavía está muy débil un sistema regional de gestión de recursos hídricos y de gestión de desastres. Ahí hay que trabajar bastante con los gobiernos regionales para poder establecer un sistema regional de respuesta a la presencia de este tipo de fenómenos.
Bueno, eso es en términos generales lo que yo quería comentarles y Sí. no sé. Muchas gracias, señor. doctor Jata. Muchas gracias por sus contribuciones. Doctor Maradiaga, lo escuchamos. Muy buenos días. En principio, agradecer la invitación a este evento por Said y las entidades de cooperación. Traigo de antemano experiencias vividas con respecto al Consejo de Cuenca, Quilcachili. Nosotros, como presidente del Consejo de Cuenca, asumimos algunos retos en coordinación con las diferentes entidades o usuarios del recurso hídrico que tenemos en nuestra región. En la exposición que ha hecho el ingeniero Roland Valencia, ustedes han visto que una estructura geofísica de una ciudad tiene una particularidad en el uso y de las estrategias que tiene que usar, trabajar para ver la vinculación del uso adecuado del recurso hídrico. Nuestra región no es una región fortalecida con, digamos, con tener el agua que pueden tener otras regiones u otros países. Y evidentemente, si no tenemos en cuenta cómo tenemos nosotros que darle sostenibilidad al recurso hídrico, no tendríamos nosotros una visión sobre el tema, cómo podemos nosotros fortalecer nuestras actitudes y nuestras acciones frente al tema que ya está cada vez siendo más frecuente con el tema del cambio climático vinculado a las condiciones atmosféricas que ofrece cada región, cada país. La ciudad de Arequipa y la región tiene este problema de la contaminación atmosférica, tiene problemas y que esto influye mucho sobre las condiciones ambientales y el tema que nosotros al 100% dependemos de las lluvias. Entonces, si nosotros dependemos de las lluvias, evidentemente tenemos que buscar la manera de que tengamos agua para nuestros usos, tanto el uso de la agricultura, el uso de la energía, el uso industrial y comercial, y en especial el uso para el agua potable de nuestra población. Entonces, estas herramientas, vinculadas a la primera pregunta que busca decir, la eficacia, yo creo que es importantísimo para nosotros. Y agregar lo que ha comentado el doctor, el empoderamiento de conocer la información científica es una dificultad que en estos momentos nosotros la hemos vivido en estos días. A raíz del tema de que las lluvias se atrasaron, nosotros no pudimos tomar decisiones para controlar el caudal del río y de acuerdo a un programa de aprovechamiento que hemos tenido que respetarlo con mucha incidencia porque la presión de la población es muy fuerte, porque nosotros teníamos trabajado 10 metros cúbicos por segundo, por ejemplo, en el recurso de la superficie del río Chili, y estábamos en el mes de diciembre con este volumen y frecuentando para el mes de enero y no había lluvias. Entonces, la información científica nos sirve muchísimo porque hemos podido tener de la mano la información de Cenami, vinculando el modelo que trabajó Roland con los especialistas para poder decir que estábamos esperando las lluvias de acuerdo al comportamiento de las condiciones ambientales del momento. Entonces, la presión de la población y los agricultores en especial era que teníamos que vincularnos a ver el rendimiento de las cosechas con los volúmenes de agua. Esta información científica nos dio la alternativa de que teníamos lluvias en una reducción del 75% y que los volúmenes de nuestras 7 represas iban a darnos el agua necesaria en los siguientes meses. En los últimos días del mes de febrero ya reducimos a 9 por una disposición de Lana y nosotros hemos tenido que soportar con esta información científica el mantenimiento, los 9 metros cúbicos que se bajó, y esto creo que nos da una capacidad de información muy valiosa para que la información y la población entienda que si se toman decisiones no son decisiones emotivas, sino científicas. Y creo que eso es valioso. Pero justo ahí está el problema. La presión poblacional no entiende esto. Y eso es importante. Y creo que muy bien se dice que toda investigación sobre los comportamientos atmosféricos vinculados a las lluvias evidentemente tienen que ser conocidos en la población. Y aquí va de la mano cómo nosotros convencemos las decisiones políticas. Las autoridades locales y las autoridades regionales, si no están convencidas de que esta información es seria y bien trabajada, lamentablemente podemos caer
en un desamparo para poder tomar lo conveniente en beneficio de nuestras poblaciones. Y eso es lo que justamente yo quiero resaltar para poder que esta información cada vez sea más fina, más trabajada, y creo que agregar a esto la investigación. Uno de los problemas adolescentes de nuestras regiones es que la investigación todavía es incipiente y hay que fortalecerlo. Y por ese lado, nosotros tenemos representantes en el Consejo de Cuenca de las universidades, pero su papel todavía no está siendo trabajado como debe ser. Yo he reclamado, como presidente del Consejo de Cuenca, qué papel cumple la universidad en el Consejo de Cuenca. Eso está en la ley. Y su papel es de investigación. Y nuestras universidades están para eso. Y creo que hay presupuestos, inclusive de canon minero que nosotros tenemos, que no se ha utilizado debidamente esto. Entonces tenemos recursos que se pueden trabajar, y muy bien lo ha dicho el doctor, vincular el tema del comportamiento, del fortalecimiento, de las herramientas que tenemos en relación a la investigación. Los desafíos están dados al presupuesto. Si nosotros trabajamos en que tenemos desafíos para que los esquemas de investigación y la predicción de los hechos meteorológicos en el futuro den la racionalidad para el uso adecuado del agua, tenemos que buscar que uno de los primeros desafíos son presupuestos. Y la financiación que nosotros a través del gobierno regional, porque yo trabajo para el gobierno regional, es que tenemos que buscar proyectos de sostenibilidad para el recurso hídrico en las zonas altoandinas, porque esa es la única manera que podemos garantizar el agua para el futuro, para nuestra región, como uno de los esquemas tácticos que se ha dado en nuestro país, que es la famosa cosecha de agua. Pequeñas mini represas que permitan que las poblaciones que están migrando hacia las ciudades como la nuestra se retenga, porque esto es un problema de todos los días. Los ojos de agua se están secando, las deglaciaciones son más frecuentes y tenemos mucha población que está creciendo y evidentemente el abandono de las zonas altoandinas es un grave problema para nosotros. Y aquí está la financiación que estamos buscando bajo proyectos que ya están diseñados con respecto a cosecha de agua, al tema vinculado a la forestación y el mejoramiento y recuperación de zonas forestales que están siendo depredadas, porque es la única manera que en la zona altoandina, donde nosotros tenemos el recurso de retención de agua, la crianza de auquenios que son en estos momentos una potencialidad de desarrollo económico de nuestra región, sea fortalecido. Y aquí va el secreto. Si nosotros no trabajamos con entidades de carácter privado, si el gobierno no tiene el dinero, tenemos que ir por ese lado. Y eso creo es importantísimo para el problema del financiamiento, y nosotros venimos trabajando para eso, y esperamos que con la información científica que dé la solidez a los proyectos de desarrollo, con los proyectos que queremos desarrollar y que estamos en proceso de elaboración y culminación, permita que el tema del agua sea un asunto que se trabaje hacia el futuro. Lo importante es fortalecer y lo importante es generar las decisiones políticas con visiones hacia el futuro. Y me alegro muchísimo que se esté pensando así de aquí a 10, 15 y 20 años, porque creo que nosotros como autoridades estamos en el hoy día. Yo lo escucho en estos momentos y aprovecho de la oportunidad que estamos en un proceso electoral donde los proyectos grandes que hablen los futuros gobernadores estén vinculados a cómo vamos a trabajar con el tema del agua a nivel regional o nacional. Esto es importantísimo para la toma de decisiones del futuro. Y la estabilidad política es otro gran problema. Las autoridades se cambian cada 4 años, las autoridades locales no tienen programas de temas de vinculación de agua, piensan que el tema del agua está vinculado a construir pozos, hacer alcantarillado y saneamiento, que es una grave dificultad en nuestro país, pero el tema es principal, cómo damos la sostenibilidad del agua en las zonas donde nosotros consideramos que es importante retenerlo. Entonces el desafío es justamente cómo buscamos que las financiaciones para poder vincular a nuestras poblaciones esté en los proyectos de desarrollo para retención de agua. Y las acciones claves para culminar con mi participación es justamente buscar el empoderamiento con nuestras poblaciones. Y esas vinculaciones están dadas, por ejemplo, en buscar la participación adecuada de los representantes en los consejos de cuenca. Ahí hay un entrampamiento legal que lo voy a consultar con los especialistas,
porque a veces la ley es muy rígida en los representantes en Consejo de Cuenca. Y hay muchas entidades que quieren participar y eso es ampliar cómo podemos nosotros desarrollar acciones con gente que tienen que estar. Los representantes, por ejemplo, de la Reserva Nacional Pampas Salinas, que son los que administran el área más fuerte que tenemos con respecto a la vinculación de retención, no están en nuestro Consejo de Cuenca. Y considero que así como cada realidad, cada ciudad tiene su problemática, nosotros tenemos que buscar ampliación de gente que estén vinculadas. Y es importante justamente conocer iniciativas, conocer investigaciones, conocer capacidades para poder fortalecer el sistema. Y eso para nosotros es importantísimo. Y creo que esta brillante oportunidad que nos dan a nosotros a través de entidades internacionales, la vinculación con la entidad nacional del ANA, que cada vez se fortalece, nos va a ayudar muchísimo a generar que las poblaciones conozcan más cada papel. Cuando ocurre crisis del agua, se piensa solamente en el abastecimiento que dan las entidades, pero no se piensa en las problemáticas que se tienen internamente, en la dificultad que existe en el tratamiento del agua, en la dificultad que existe en la distribución adecuada, en buscar la calidad de agua para el servicio que se da para cada caso. Nosotros hemos tenido, como lo dijo Roland, hace 2 años, un problema con el tema del agua potable, que tuvo un problema de eutrificación muy crítico. Pero nos hemos reunido las instituciones involucradas y hemos generado un espacio muy interesante para resolver este problema. Y creo que ahí está el secreto. El gran problema que tenemos en nuestro país es evidentemente la comunicación. Y eso tenemos que trabajarlo más. Y la información adecuada a nuestra población, con un lenguaje adecuado, buscando siempre que los segmentos entiendan exactamente cuál es el papel que nos corresponde a cada uno de nosotros. Y que no existan cuestionamientos porque a veces la reducción de la información a veces no está bien hecha. Y creo que ahí está el secreto, cómo estos proyectos, cómo estas capacidades, cómo este tipo de herramientas nos ayuda a resolver los problemas de la vinculación, del uso adecuado de los recursos hídricos. Muchísimas gracias. Muy amable. Gracias. Gracias, doctor Zacarías, también por sus importantes contribuciones. Tenemos un brevísimo espacio para tal vez 2 o 3 comentarios de la sala. Si alguien pide la palabra. Muy buenos días. Es todo súper interesante ver cómo se ha venido avanzando en diversas áreas, vinculando la investigación y la gestión a nivel nacional y regional, como con la excelente presentación de nuestro amigo Zacarías. Solamente un comentario. No está mal, obviamente, seguir enfocándonos en el fenómeno, cuál es el fenómeno, la famosa pregunta, adaptarnos a qué. Pero el tema del desarrollo social y económico a veces llega a ser ausente, ¿no? O sea, el adaptar quiénes, ¿no? Por ejemplo, acabamos de ver en el caso de Arequipa que han estado en una crisis severa por la falta de agua y la semana pasada nuestra crisis severa por la abundancia de agua, ¿no? Lo mismo pasa en Piura y en una serie de territorios. Entonces, hay diversas dinámicas, estamos haciendo proyecciones de un sistema caótico a los años 2050, 2100, pero ¿acaso estamos haciendo lo mismo con las dinámicas sociales y poblacionales de los territorios? Estamos viendo cómo, por ejemplo, los espacios de expansión urbana, y voy a hablar de Arequipa nuevamente porque tenemos una intervención de Arequipa y vamos a seguir coordinando con nuestro amigo Zacarías, que conversamos en Cusco, ¿recuerdas? ¿No? Que fueron, por ejemplo, las zonas de inundaciones de torrenteras ocupadas en el 83 después del fenómeno del Niño de la zona puneña. Esa dinámica, cómo no está incorporada con la misma potencia que puede estar la interesante información, en este caso del WIP, de los escenarios o de otra naturaleza, ¿no? En el caso de Piura igualmente, ¿no? Las dinámicas, por ejemplo, no hace más de 7, 8 años se les dio la mitad de agua a los productores de arroz y sembraron la misma hectareaje y tuvieron la misma cantidad de producción, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo mal? ¿No? Sin embargo, por el otro lado veo con mucho interés y ¿cómo se puede decir? Con optimismo las palabras que hemos escuchado de los representantes de Arequipa y de la ANA, en el sentido que el hecho de coordinar, gestionar, integrar, participar, envolver, son parte común ya del léxico de los procesos de desarrollo que vienen implementando. Gracias. Es una pregunta, no sé si me gustaría una reacción de David y de el señor Yates y de pronto de Zacarías, de cómo
es la cadena de los resultados, tal vez con unos ejemplos muy específicos de la aplicación de la modelación y un poco la recomendación para reducir ese metro cúbico de disponibilidad en el plan de aprovechamiento, porque para todos creo que sería muy interesante poder concatenar la discusión que ustedes, me imagino, tuvieron internamente como proyecto. Sí, WIP es un modelo que representa todos los aspectos del manejo en la cuenca. Representa el suministro y la demanda, y produce resultados sobre la satisfacción de la demanda en diferentes puntos de la cuenca, bajo diferentes reglas de operación de las infraestructuras, de la infraestructura de las represas, de las tomas, las bocatomas, de la implementación de reglas ecológicos. En este sentido, el modelo produce estimaciones de la satisfacción de las demandas bajo diferentes condiciones hidrológicas y condiciones de operación. Y con esta información es posible ver cómo diferentes niveles de alocación de agua entre los diferentes usuarios van a seguir bajo diferentes opciones de manejo del sistema. Y yo pienso que es en esta manera que la gente utiliza el modelo para considerar diferentes alocaciones de agua entre diferentes usuarios en la cuenca y de establecer planes de aprovisionamiento del uso de agua anual. Sí, específicamente voy a referirme al plan de aprovechamiento. Para el sistema regulado Chile, que más o menos manejamos son 18.000 hectáreas aproximadamente, con uso poblacional, minero, industrial. Tenemos más o menos un volumen anual de 410 hectómetros cúbicos o 410 millones de metros cúbicos que necesitamos. Cuando tenemos en la represa 210, ya estamos tranquilos, porque el resto del agua, para completar los 410, y que lo tenemos ya incorporado en el modelo WIP, provienen de los aportes de acuerdo a la precipitación que hemos tenido. Entonces tenemos porcentajes de precipitación y sabemos cuánto nos va a aportar. Ese cuánto nos va a aportar para el año pasado, con datos reales, hemos tenido un aporte de 120 hectómetros cúbicos. Y la diferencia, ¿de dónde sale? Faltaría 80 hectómetros cúbicos. Esos 80 hectómetros cúbicos es el agua de recuperación que tenemos. Hay zonas que tienen más de 500 años de agricultura y de las partes altas comienza a infiltrar y se tiene recolección en el mismo río. Entonces, nosotros con el modelo WIP hemos venido trabajando, todavía nos falta ajustar, porque hay datos que todavía no nos cuadra, pero por lo menos así, en datos globales sí tenemos el uso del modelo WIP, nos facilita con la información que hemos tenido de precipitación del año 2015, más o menos estimamos exactamente que iba a ser los 120 y lo propusimos. Si les podría mostrar después una evaluación, es casi lo que hemos propuesto ha resultado para este año, ¿no? Desde de abril del 2015 a marzo del 2016 que estamos terminando, está casi con el nivel que hemos calculado. Roland, ¿sería difícil hacer este tipo de cálculos sin el apoyo de un modelo? ¿O? Bueno, es un poco más complicado, ¿no? Tendríamos que estar calculando parte por parte. En cambio, ya dentro del modelo ya tenemos todos los puntos de captación y también los puntos de retorno y también los puntos o las zonas de donde se produce el agua. O sea, el modelo nos facilita mucho los cálculos, si no nos demoraríamos varios días en hacerlo, ¿no? En primer lugar, felicitar a los señores expositores por estas interesantísimas presentaciones. Al doctor Yates, no sé si todavía nos está escuchando, a la señora Elba, muchas gracias al doctor David Perky, al ingeniero Roland Valencia y también a los comentaristas, al doctor Hatta, al doctor Zacarías. Realmente muy estimulante la mañana y ahora que ya estamos en la tarde,
quisiera invitarlos a hacer unas sesiones igualmente estimulantes con los siguientes paneles, pero no quisiera pasar, voy a cambiar ligeramente de tema para tocar un aspecto que también es muy importante en criterio nuestros y en criterio de la agencia de USAID. Es el tema de que no se puede pensar en adaptación al cambio climático sin la participación de la mujer, sin la participación activa y empoderada de la mujer. Por tanto, quisiera darle unos breves minutos a nuestra especialista de género, a Mariela, quien ha estado trabajando con lideresas en la cuenca Quilca-Chile. Acá tenemos una invitada, la señora Carmen, bienvenida, para que nos expliquen brevemente cuál es el rol que nosotros estamos apoyando para ese empoderamiento, y no solamente en la cuenca Quilca-Chile, pero también en las otras cuencas que venimos trabajando en el país y asimismo en Colombia. Mariela. Creo que a propósito del tema que tiene que ver con planificación y gestión, voy a retomar una palabra que utilizó la doctora Elba, ¿no? Que ella hablaba de este enfoque que utilizan, que es un enfoque holístico. Y creo que en ese sentido el aporte del proyecto está incorporando el enfoque de género a través de un análisis de género que se realizó en las cuencas. Una de las brechas que se identificó fue la participación de la mujer. Y uno de los temas donde se ha enfocado recientemente o en los últimos meses el proyecto para agua ha sido en promover la participación de la mujer en los espacios decisores, ¿no? El Consejo de Recursos Hídricos es en cada cuenca el espacio donde se planifica y se decide acerca de la gestión de la cuenca. Por tanto, una de las acciones que hemos realizado ha sido ir generando las condiciones para que más mujeres accedan a esos espacios. Y creo que es muy oportuno que sea este momento porque hay dos representantes del Consejo de Cuenca Quilca-Chile, y uno de los productos recientes, de los logros recientes, es que este consejo ha adaptado su reglamento para poder promover la participación de las mujeres, adoptando una norma de alternancia de género en los representantes. Entonces creo que es una medida concreta de cómo para adelante las mujeres van a estar representadas en esos espacios de la planificación y de la gestión de las cuencas. ¿Qué aspectos innovadores de las herramientas y estrategias han sido eficaces para el fortalecimiento de la resiliencia en las cuencas? Bien, en el lapso de lo que ya venimos escuchando tanto en el panel de los expositores, ya se está dando una respuesta a esta pregunta, pero yo quisiera realmente ahondar un poquito más, si se me permite, sobre esta pregunta y dar la respuesta siguiente. Gracias al proyecto Paraguas, a USAID, se han utilizado ya herramientas, muchas, en la gestión moderna, en la gestión integral de los recursos a nivel de cuenca. Entre ellas hemos hablado sobre el modelo WIT, que efectivamente nos llegó muy oportuno cuando estamos formulando los planes de gestión de cuenca. Nos sirvió en verdad muchísimo, justo en la etapa más importante quizás, que ha sido la etapa ya de decisión de entre las alternativas, y ahí empleamos el modelo WIT, que nos permitió introducir una serie de datos y una serie de factores sociales, matemáticos, económicos, información hidrológica, meteorológica, y que ha servido definitivamente para que cada cuenca, especialmente en Chira, Piura, Chancay, Lambayeque y Quilca-Chile, determinasen el plan de gestión definitivo de cada cuenca. Ese por un lado. Entonces, ahí ya hay un reconocimiento implícito del gran apoyo que ha recibido la Autoridad Nacional del Agua en este tema del modelamiento matemático. Pero también hay otro tema que vale resaltar. Es quizás todavía, ya esto se va a tocar quizás en la tarde, lo va a hablar quizás con mayor amplitud de nuestro presidente del Consejo de Recursos Hídricos de la Cuenca Chira-Piura, es sobre el financiamiento. Paraguas nos ha realmente, sin su apoyo, quizás no habríamos podido ya crear en Perú
algo muy innovador, novedoso, que es los fondos de agua. Y justamente en Piura, Chirapiura, se ha creado el Forazán, que está sirviendo como fuente semilla para el tema, primero, tema ambiental. Pero este fondo en un futuro podría servir quizás, ¿por qué no?, para la implementación de las infraestructuras del plan de gestión de Cuenca. Ese es un segundo punto muy importante que debemos reconocer como aspectos innovadores que ha aportado el proyecto Paraguas hacia el Perú a través de la Autoridad Nacional del Agua. Y un tercer punto que acaban de tocar es el tema del género, que muy pocas veces se ha tocado o nunca en Perú. Ya la señorita que antes usó la palabra nos ha manifestado ya con mayor amplitud. Y efectivamente es otro aspecto muy importante que ha aportado y está aportando Paraguas en esta gestión a nivel de cuenca, la gestión de recursos hídricos. Entonces yo quería finalmente decir pues que el proyecto Paraguas ha sido y es y será todavía, en tanto podamos seguir contando con ese apoyo, una gran iniciativa y un gran apoyo para la Autoridad Nacional del Agua en la gestión de los recursos hídricos a nivel de cuencas. Pocas veces, a veces se escucha de los planes de gestión de cuenca y sabemos que de acuerdo a la ley de los recursos hídricos, para mí personalmente es el pilar dentro de la gestión conjuntamente con los consejos de recursos hídricos. Si bien es cierto, como ya lo ha manifestado el jefe de la Autoridad Nacional del Agua, existe una política y estrategia de los recursos hídricos, existe un plan nacional de recursos hídricos y existe pues finalmente un plan de gestión a nivel de cuencas, que es el instrumento de planificación, a mi entender, quizás entre los tres, el que pisa tierra y el más importante. Por ello, la Autoridad Nacional del Agua está siendo muy bien dimensionada a nivel nacional e internacional por estos dos logros que estamos ya en estos 5 años poniendo en evidencia ante el mundo, que el Perú ya entró a una gestión integrada de los recursos hídricos y en esa gestión Paraguas ha cumplido un papel muy importante a través de la ANA y siendo su interlocutor directo del proyecto de modernización. Mi agradecimiento reiterado a Paraguas por este gran aporte. Muchas gracias. Bien, gracias, señor Cronwell Alba, por esas palabras. Bien, vamos a dar por concluido este panel, no sin antes, permítanme, he recogido algunas ideas fuerza como para ir dando algunas conclusiones y se las paso a comentar, ¿no? Primero, que contamos con metodologías y herramientas innovadoras que vienen dando soporte a la toma de decisiones. En segundo lugar, existe ya un aprendizaje a nivel de las cuencas demostrado y un aprendizaje que viene siendo retroalimentado, ¿no?, cada día a través de este proceso de empoderamiento a nivel de los grupos técnicos de modelamiento y los consejos de recursos hídricos. Es necesario trabajar el fortalecimiento de la institucionalidad y un trabajo muy cercano con los actores. Sin embargo, el uso, la apropiación de estas herramientas no puede obtener resultados eficientes si no contamos con un capital humano especializado, sobre todo a nivel local. Asimismo, es necesario contar con información consistente y saberla gestionar y algo muy importante, trabajar con los actores de la sociedad civil, con los hombres y las mujeres a todo nivel, sobre todo en los temas de difusión, educación y cultura del agua. Asimismo, eso va a permitir lograr un mayor entendimiento de la población sobre esta problemática frente al cambio climático. Y eso también va muy de la mano con generar decisiones de las autoridades basada en la confianza que le brinden tanto la información como la investigación, que son dos elementos claves que soportan las decisiones y sobre todo que sean decisiones con visiones estratégicas a largo plazo. Y para un punto final que también se mencionó es la priorización de presupuestos para la gestión de recursos hídricos de manera integral, pero con enfoque ecosistémico y muy enfocado a las líneas de acción que plantean
estos instrumentos orientadores, normativos y con mucho valor, que son los planes de gestión de recursos hídricos. Creo que con esas palabras he tratado de recoger sus aportes, tanto de los expositores, contribuyentes claves y por supuesto sus intervenciones. Muchas gracias a ustedes y vamos a pasar al almuerzo en la terraza, por favor, al frente. Y un comentario importante, la jornada de la tarde la vamos a proseguir en el Salón Bolognesi, está a la mano izquierda. Muchas gracias por su atención y su participación.